Queridos amigos, bienvenidos un día más a otro taller práctico de AJA Madrid. Este taller, además, esta vez es muy especial. En primer lugar, porque estamos acompañados por mi querida Antonella Di Campo, que es una especialista y un referente en el derecho de la moda, tanto en España a nivel nacional como internacional. Y al mismo tiempo porque hemos logrado que haya muchísimos inscritos, teniendo en cuenta que es una materia tan desconocida o tan pequeña y tan especializada dentro del mundo del derecho. En primer lugar, como siempre, queremos trasladar nuestras condolencias a todos aquellos compañeros que han sufrido alguna pérdida de algún familiar o de algún ser querido en esta crisis tan terrible que es del COVID-19. En segundo lugar, al aprovechar la oportunidad para transmitirle todo nuestro cariño desde la familia joven a Javier Rivera, quien fuera gerente del Colegio de Abogados de Madrid y que ahora es el director general de la nueva Mutua Sanitaria, quien ha logrado, después de 20 días luchando contra el COVID, salir, está ya en planta, está intentando recuperarse. La verdad que está muy maltrecho, pero le tenemos aquí y tenemos que celebrarlo. Antes de empezar, Antonella, me gustaría recordar a todos los que nos escuchan, a todos nuestros compañeros, que en la parte derecha de sus pantallas tienen un panel de control del GoToWebinar en el que pueden realizar las preguntas que quieran al ponente, que pueden participar sin ningún problema, o si tienen alguna duda que nos lo puedan poner por ahí, y al mismo tiempo tienen un apartado de documentos donde pueden descargar toda la infografía del taller online, cuáles son los colaboradores que colaboran con nosotros desde la agrupación joven. Y por último, recordar a todos aquellos que quieran participar en nuestros chats de WhatsApp, que son los que utilizamos para que estén en contacto con otros compañeros, que resuelvan dudas jurídicas y estar al tanto de todos nuestros eventos, que pueden enviarnos un email a aja@icam.es, aj@icam.es, en el que nos digan tanto su nombre y apellidos, si son estudiantes colegiados en Madrid o colegiados en cualquier otra parte de España o del mundo, y dejarnos su teléfono móvil para poder escribirles. Aprovecho para saludar, porque me consta que nos está escuchando, nuestro querido amigo Moisés Nieto, diseñador nacional e internacional, y muchos otros diseñadores que nos han escrito, porque la verdad que el tema de Antonella es muy interesante. Antonella, no sé si te cedo la palabra, empiezas a hablar tú. Te he perdido en mi imagen, no sé si estás, y con mucho gusto pues te escuchamos atentamente. Yo me salgo y te dejo a ti, ¿vale? Gracias, Antonella. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están? Para mí es un placer poder conversar en este momento con ustedes. Si en algún momento no se me escucha muy bien, por favor háganlo saber. Ante todo, quiero dar las gracias a AJA y felicitarles porque una vez más muestran de que son súper activos y son súper colaboradores, porque yo lo veo más que una actividad, una colaboración con todos aquellos que tenemos una situación difícil. Estamos en una situación muy compleja y la verdad que AJA nunca baja la guardia, y estos talleres lo demuestran. Como comentaba Alberto, a quien estoy sumamente agradecida por esta invitación, soy Antonella Di Campo, soy abogada, me dedico al sector de la moda desde hace algún tiempo. Este sector lo dirijo, o esta área la manejo, desde el Fashion Law Institute of Spain, o el Instituto Español de Derecho y Moda. Este instituto fue creado acá en España en el año 2016 y tiene 4 o 3 objetivos principales, fundamentales. Uno es la formación, aparte de formación especializada en el sector de la moda, específicamente en Fashion Law. Aproximadamente en el año 2018 creamos la International Fashion Law Network, que es una red internacional en derecho de la moda, donde agrupa a diversos abogados en el sector, no solamente en España, sino a nivel internacional, para llevar de manera organizada y sistemática la formación relacionada al Fashion Law. Adicionalmente, como Fashion Law Institute, generamos contenido de diversas maneras. Una de ellas es mediante el Fleece Legal Blog, donde el equipo de Fleece genera y desarrolla temas relacionados al derecho de la moda, y donde diversos colaboradores también trabajan en conjunto con el instituto para generar contenido. Y actualmente, hoy justamente, hace 30 días, hemos lanzado la primera revista en derecho de la moda, Moda y Derecho al Día, Fleece, nuestra marca. Esta revista fue lanzada de manera oficial el 30 de marzo y es la primera revista que se genera en español que habla sobre derecho y moda. Les invito a que la lean, a que conozcan un poco su contenido. De hecho, mucha de la información que está en el tope en la actualidad con esta crisis que se está viendo
en estos momentos puede estar allí reseñada desde un punto de vista legal, jurídico, desde la visión de la moda. En todo caso, al final de la presentación les voy a mostrar un link donde puedan tener acceso a la revista. Bueno, ante todo vamos a hablar, para ya entrar en materia, de la industria de la moda. La industria de la moda es una industria muy atractiva, muy llamativa a muchas personas, y mucha gente cree que es una industria que se suscribe solamente a desfiles, a fotografías, a apariencia en la moda, ¿no? O apariencia con respecto a la vestimenta. Pero es una industria que genera muchos empleos y es una industria que genera aproximadamente el 3% del PIB mundial. Es una industria que ha experimentado una gran evolución a lo largo del tiempo. Pudiéramos, por mencionar algo, desde lo más simple hasta lo más complejo, hubo una oportunidad donde los diseñadores eran los que determinaban las tendencias. En la actualidad es el street style, o son los clientes quienes determinan esa tendencia. Los diseñadores la interpretan o la reinterpretan y la llevan en la pasarela. La moda, por supuesto, ha evolucionado, ha cambiado, desde siempre ha sido una industria con diversidad de situaciones como cambios rápidos por la estacionalidad. Es compleja, es una industria aspiracional, es emocional y es una industria donde intervienen diversos actores. Esta diversidad en la industria de la moda nos hace pensar que como abogados es importante entender que la moda es una industria muy fragmentada y que tiene miles de actores y facetas, así como renglones. Existen, por lo tanto, situaciones donde debemos entender que para comprender la complejidad de la industria de la moda es necesario que sepamos que no es igual la necesidad o, en todo caso, el desafío que puede ser para una marca de moda como Inditex, como para una marca de moda de Pret-a-Porter o una marca de moda de alta costura. ¿Qué quiero decir con esto? Que determinar en este momento cuáles son las dificultades de la moda en sí es tan complejo como la industria misma, porque es fácil entender que una marca pequeña no tiene las mismas necesidades que una marca más grande. Por lo cual, en este caso, es importante saber que en España la mayoría de la moda está determinada por marcas pequeñas, por empresas pequeñas, por pymes. Y solo un aproximado de 7 a 8 empresas determinan o venden más de 1.000 millones de euros al año. Entonces, en esta ponencia vamos a analizar, en la medida de lo posible, vamos a analizar justo esos desafíos de la moda desde un punto de vista macro, para tener una mejor comprensión del funcionamiento del sistema. Luego, para aquellas personas, para aquellos abogados que quieren indagar más sobre esta nueva área del derecho, les digo de antemano que les queda un universo por conocer y aprender de la industria de la moda. Es un nuevo campo de ejercicio y oportunidad profesional. Y es importante saber que es un área muy, muy diversa, tal cual como la industria a la cual se estudia. Una vez que tenemos claro esta diversidad que está presente en la moda, considero que es importante que conozcamos las características principales de la industria. Para analizar estas características, vamos a empezar por mencionar que los principales problemas inmediatos que enfrenta la industria de la moda tienen que ver con el hecho de que es, como se comentó anteriormente, un sector muy fragmentado, con una cadena de valor que es una de las más complejas de las que existen. Por ejemplo, la moda es un sector que no solamente se limita al área textil, se extiende al calzado, se extiende a accesorios, se extiende a joyas y se extiende a cosméticos. Tiene un amplio abanico de servicios y tiene una cadena de valor muy compleja, con empresas especializadas en diferentes fases de la cadena de valor. Esto hace necesario que tengamos un conocimiento especializado y entender mejor las oportunidades de inversión una vez que se conoce el sector. Siendo una industria tan potente y compleja, resulta importante conocer los números que refleja la moda. En este sentido, vamos a ver las cifras que a futuro se determinan con respecto a la moda. Tenemos que en un informe realizado por The Global Fashion Agenda y The Boston Consulting Group, para el año 2030 se estima que 8,5 billones de personas necesitarán ropa.
si esto se va a dar como respuesta si la curva de crecimiento que se espera de la población continúa de acuerdo a lo esperado. Estaríamos hablando aproximadamente del crecimiento del 2% anual en los países desarrollados y un crecimiento de un 4% para los países en vías de desarrollo. Este informe proyecta que el consumo general de la ropa aumentará en un 63%, lo que significa que aumentará de 62 millones de toneladas que se consumen hoy en moda a 102 millones de toneladas para el 2030. Esta estimación, evidentemente, no se escapa de las necesidades con respecto a la cadena de valor que más adelante vamos a ver. Pero por ahora, para mantener el hilo de la cifra, vamos a ver cómo está la moda en España. En España, según la publicación Fashion United, la moda representa 27 billones de euros y genera una fuerza laboral de 130 millones. De acuerdo al informe sectorial realizado por el CESE, que para aquellos que no sean de España, el CESE es la compañía española de seguros de crédito a la exportación, en su informe del 2019 señala que la industria de la moda en España representa como fuerza de empleo 157.500 personas que están ocupadas en el sector. Para el 2017, la moda en España constituye 2,9% del PIB español, más o menos la estimación que ocurre a nivel internacional. España es el cuarto país europeo exportador, pero solo 7 empresas, como les había comentado con anterioridad, facturan más de 1.000 millones en España. El resto está formado por pequeñas y medianas empresas, que es el grueso de la economía española. Es importante entender que bajo estos números tenemos una situación, una realidad en España. Y es que en la actualidad el comercio de la moda en España, específicamente con respecto al sector terciario, constituye solo el 13,8%. Estamos hablando de lo que es el retail, lo que es la parte de venta, por así decirlo, en moda. Esto, cuando lo comparamos con el sector secundario, que tiene que ver con la producción en moda, la diferencia es bastante amplia, porque en España solamente el 5,6% de la economía está en función o se dedica a la producción, o lo que genera la producción de moda. Es decir, que pese a la calidad, a la diversidad y la creatividad que existe y caracteriza el diseño español, solo un pequeño porcentaje de la industria se dedica a la producción. Pero cuando vemos los números de producción de moda que se vende tanto dentro como fuera de España, llegamos a la conclusión de que el número mayor de empleo, al reflejado al anterior que comenté, evidentemente es decir, hay personas empleadas gracias a la venta de moda española, pero en otras latitudes. Esta situación generó, porque para aquellos que están apasionados de la moda, como es mi caso, a veces nos preguntamos por qué se presenta en la actualidad esta diversidad en cuanto a producción y venta de moda, y no solamente en España, sino a nivel mundial. Pero enfocándonos en España, vamos a referirnos a que en el año 2005, el 1 de enero del 2005, que fue lo que en cierto modo es un antecedente de esta situación de la baja en la producción, se quedó o dejó de estar vigente el acuerdo multifibras. Este acuerdo multifibras era un acuerdo que permitía o protegía las importaciones de países subdesarrollados. Esto quiere decir que aproximadamente, estamos hablando de 1974, se imponían cuotas sobre la cantidad que los países en desarrollo podían exportar a los países desarrollados. Este acuerdo protegía el sector español de la moda y la confección y limitaba cierto número o cantidades determinadas las exportaciones textiles. Este acuerdo quedó inactivo, como les comenté, el 1 de enero del 2005 y los años subsiguientes lo que ocurrió fue que entró China al escenario textil. Esto generó una disminución del 45% de la producción textil española. Esta disminución se generó desde el año 2000 hasta el 2008. Como consecuencia de ello, el empleo disminuyó y cayó en un 38% comparado con los años anteriores. Si hacemos un balance de la última crisis que atravesó el sector, tenemos que se han perdido el 40% de las empresas. La mitad del empleo y la producción se ha reducido casi en un 60%. La mayor parte de este ajuste, alrededor de 2/3, se efectuó en el primer periodo del 2008. Si bien es cierto, para muchos, la última gran crisis que tuvimos, que fue el 2008, sentimos que todavía la economía no se ha recuperado.
Ahora nos encontramos con una nueva situación, que si bien es cierto, desde mi punto de vista, es una crisis que aún desconocemos, porque no se sabe el alcance de esta situación. Entonces, esta crisis como tal ha generado, para hablar de alguna manera lo que todos conocemos, ha generado, por un lado, que el retail, tal como lo señala, o lo que es la venta en tiendas, como lo señala Acotex, ha caído en un 70,3% desde que se produjo el cierre de las tiendas. Estamos hablando que fue aproximadamente el 14 de marzo. Esto se estima que el acumulado anual de venta de las tiendas van a descender un 24,4% con respecto al 2019. Este parón en las ventas amenaza con destruir 65.000 empleos una vez se vuelva a la normalidad, mientras que las ventas caerían un 40% con respecto al año pasado. Según un estudio económico, señala que las tiendas cerradas desde que se decretó el estado de alarma, todas las empresas que se han visto obligadas a presentar ERTE y toda aquella fuerza que afecta a aproximadamente a 80.000 personas va a impactar fuertemente en la industria de la moda. Por supuesto, en la industria del retail. Se calcula que por cada semana de confinamiento se pierde en el sector 300 millones de euros. Además, de una vez que puedan reabrir los negocios, las medidas de preocupación y los cambios en el consumo provocarán que las ventas estén sobre un 20% por debajo de lo usual. Así que se espera que los niveles de facturación no se normalicen o se igualen con años anteriores hasta bien adentrado el año 2021. Evidentemente, esto pinta una situación un poco desalentadora. Sin embargo, hay una realidad, es que a raíz de esta situación se ha dado la condición, por así decirlo, donde estas empresas que tienen un e-commerce o tienen venta online en cierta medida, porque la realidad es que el ánimo colectivo no alienta las ventas, simplemente compraban a través del e-commerce. Sin embargo, esto nos va a aludir un poco a una realidad que tiene que ver con esa necesidad a futuro de la industria de la moda. Y tiene que ver cómo la venta online ha crecido y está en constante crecimiento desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hay un observatorio, el DKB, que en el 2018 estimó que el volumen de facturación online del sector se había situado en 26,5%. Estaríamos hablando de 1.670 millones de euros. Del cara al futuro, se estima que el aumento del sector de la moda en Internet se mantenga en torno a un 25% para 2019 y por supuesto 2020. Vamos a ver si evidentemente esto va a crecer debido a la situación de cierres de tiendas. El negocio de prendas de ropa en España queda repartido entre la cadena de moda de un 67% de la cuota de mercado, debido a un importante esfuerzo que han hecho las grandes empresas para optimizar sus plataformas tecnológicas y de logística. En el mercado online, por supuesto, quien va a la cabeza es Inditex, que se sitúa como el principal distribuidor de moda del país con una facturación superior a los 25.000 millones de euros anuales, seguidos por Mango, Corte Fiel, Desigual, Pepe Jeans y Taurus. Evidentemente, siempre a la cabeza las empresas que hasta ahora tienen una mayor estructura en e-commerce. Ok, les cuento todo esto porque mi percepción personal y de acuerdo a la filosofía de trabajo de la institución a la cual dirijo, que es Fashion Logistics, la moda es un negocio como cualquier otro. Las marcas de moda, indiferentemente de su tamaño, necesitan vender, necesitan colocar su producto, más allá de la preocupación natural y la idea que a veces, un poco equivocada, se tiene de que el abogado que se dedica a la moda solamente debe ocuparse y preocuparse de proteger los activos intangibles de sus clientes, bien sean marcas, bien sean patentes, secretos comerciales o cualquier activo intangible. La realidad es que cuando pensamos en moda, va más allá de copias de falsificaciones o infracción de marca. El abogado de moda debe ser un profesional integral que entienda muy bien cómo funciona el sector en toda su extensión. Debe tener claro cómo funciona el entramado de la moda y debe saber hacia dónde apunta el sector que cambia con gran rapidez. El abogado de moda debe ser asesor legal que prevé de forma oportuna las necesidades y mecanismos de protección de sus clientes. De esta manera puede añadir valor a su gestión. Una vez que tenemos claro, o por lo menos esa visión que siempre considero importante mostrar, la moda es una actividad que, como les dije anteriormente, cambia.
todos los días cambia. Y no solamente el cambio natural que se da, situaciones adversas como la que vivimos ahora, sencillamente ha interrumpido en el escenario económico y ha hecho de forma necesaria y abrupta un cambio que genera para este momento 3 principales desafíos, que como les dije anteriormente, estamos hablando desde un punto de vista macro. Ok, para hablar de los grandes desafíos, quisiera primero traer a colación las palabras de Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, que pronunció el 12 de febrero de 2020 en París. Esto fue con motivo del 6º foro de la OCDE sobre due diligence en el sector de confección y calzado. En esta ocasión, el secretario de la OCDE señalaba y hacía eco de que las organizaciones, o la organización a la cual él dirige, considera que los mayores desafíos que enfrenta la industria de la moda en estos momentos, que ya evidentemente la moda estaba en una situación difícil, una situación compleja, se había acelerado esta dificultad debido al COVID-19. En su alocución, él señala 3 factores principales, que son los fundamentales problemas que se deben resolver. Uno de ellos tiene que ver con la cadena de suministro. Él señala que las cadenas de suministro mundiales están cambiando constantemente. Adicionalmente, dice que hoy en día nos enfrentamos a una crisis climática y que el sector de la confección y el calzado contribuye en gran medida a esta crisis. Las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la producción textil son de 1.200 millones de toneladas anuales. Esto es más que las emisiones de los vuelos internacionales y los envíos marítimos combinados. Además de esto, la cadena de suministro se están volviendo digitales. El 27% de toda la venta de la moda se realiza en línea, un poco relacionado con lo que comentaba anteriormente de la presencia online en la moda. Se prevé que el mercado mundial de la moda, estamos hablando para 2022, alcance la cantidad de 760.000 millones. Esto representa aproximadamente un 58% con respecto al año pasado. Las ventas de ropa en línea definitivamente es lo que va a seguir marcando la pauta como condición de cambio importante en la moda. Por lo tanto, de acuerdo a estas palabras, por supuesto muchos informes relacionados con las dificultades de la moda coinciden, podemos resumir que las dificultades actuales de la moda en 3 puntos siguientes. 1, la optimización de la cadena de suministro. 2, la sostenibilidad en la moda. Y 3, la tecnología. Vamos a hablar entonces, teniendo claro estos 3 puntos sobre los cuales voy a desarrollar la exposición. Tenemos que la cadena de suministros, evidentemente, es increíble, es una de las áreas más complejas de la moda y los amigos que se dediquen al sector de suministros o los diseñadores que evidentemente estén familiarizados con ello, saben a qué me refiero. Cuando hablamos de cadena de suministros y de optimizar la cadena como tal, lo primero que se nos viene a la cabeza como abogados, de un primer momento pienso en los contratos. Los contratos que mi cliente, que es una marca de moda pequeña o grande, tiene que suscribir con sus proveedores. De acuerdo a los números que dijimos anteriormente, normalmente son proveedores que están fuera del país. Ok, son contratos con proveedores, aquellos que proveen materias primas, y son, evidentemente, estamos hablando de algún cliente que evidentemente él tenga su propia producción. Si no, hablamos de diversidad de contratos, como contratos con proveedores para la materia prima o para la producción, la manufactura, que tiene que ver con la tercerización de la producción. Parte de eso, cuando pienso en esos contratos, tenemos que pensar o trasladarnos a las implicaciones y la responsabilidad, el impacto tanto en la imagen de la marca como en lo que pueda representar en materia de responsabilidad social corporativa, que, ojo, está muy en la palestra pública debido a situaciones que ya vamos a ver más adelante. Entonces, a grosso modo, cuando yo pienso en optimizar la cadena de suministro de mi cliente de moda, pienso en contratos, cómo debo blindar esos contratos y ajustarlos a la realidad del cliente. Entonces, como abogado debemos pensar, si por ejemplo mi cliente es un productor, sea pequeño o grande, para él es tan importante no solo vender, que la venta es fundamental, como lo dije anteriormente, pero también la calidad de proveedores que tenga. Por ejemplo, la realidad es que si no tenemos contratos ajustados o contratos que realmente cubran las necesidades o situaciones que sean un backup, por así decirlo, de situaciones adversas en momentos de producción, resultaría muy negativo para una marca que, por ejemplo, está funcionada y empieza a comercializar su producto en tiendas multimarcas. Es tan riesgoso para él no vender como cuando tiene algunos productos colocados en tiendas multimarcas y por no tener a los proveedores correctos, sencillamente no llegan dentro del lapso previsto.
Recuérdense que la moda es un producto de estación, es estacional. Si mi mercancía no llegó para la colección primavera-verano o la colección que sea correspondiente y me llega con meses de retraso, ¿qué voy a hacer con esa mercancía? Evidentemente, aparte de afectar la caja y todas las dificultades que pueda tener, esto también afecta la relación, en este caso con la tienda multimarca, que no se le cumplió a tiempo. De allí la gran importancia de la cadena de suministros y, como abogados, blindar y ayudar al cliente a que pueda reforzar esa cadena de valor. Por otro lado, estos contratos con proveedores deben ser adecuados al tamaño y la realidad de la marca. Esto me recuerda un poco a lo que establecen Guillermo Jiménez y Barbara Colson en su libro Fashion Law, Case and Material. En este libro ellos explican que inicialmente cuando surgió el boom de la producción en Asia, porque se abarataban los costes, uno de los contratos más populares eran los denominados, que todavía existen y la gente los sigue usando, son los Cut, Made, Trim, CMT, o cortar, hacer y recortar. En estos, la fabricación con esta modalidad de contrato, el comprador hacía los arreglos para todo, menos para el embalaje real del artículo. Por lo tanto, el comprador debería obtener todas las telas, los adornos necesarios y enviarlo a la fábrica. Luego, visto la dificultad que este tipo de contratos representaba, porque tenían que prestar mucha atención y hacer mucho seguimiento, empezaron a surgir otra serie de contratos. Estos contratos que posteriormente se hicieron más populares son los FPP o los Full Package Production, donde las fábricas se encargaban absolutamente de todo. Manejaban sus propias fuentes de telas, adornos, gestionaban la logística, exportación y los aranceles de importación. Incluso podían participar, en caso de ser posible, participaban activamente en el desarrollo del diseño de los productos. Sin embargo, había una queja permanente relacionada que los jóvenes diseñadores era difícil encontrar una buena fábrica que aceptara pedidos pequeños, y esto es una realidad que todavía existe, no solamente en Asia, sino a nivel nacional. Y que también muchas veces se les exigía que tenían que dar una parte importante, un adelanto importante de dinero. Todos estos aspectos de la fabricación y el abastecimiento de la moda es de vital importancia y siempre han significado la diferencia y marcan la diferencia entre éxito y fracaso de una marca de moda. Sin embargo, además de los problemas habituales relacionados con esta compleja operación, en la actualidad se evidencian otros tipos de desafíos que se han palpado a raíz de un fatal accidente, y lo vemos por acá, que muchos deben estar familiarizados porque ya han pasado unos cuantos años de esta tragedia. Tiene que ver un poco con el fatal accidente ocurrido en Bangladesh. Estamos hablando del 24 de abril de 2013, época o día en la cual la moda cambió para siempre. Esto tiene que ver con el desplome, el colapso que sufrió el edificio de Rana Plaza, ubicado en Grand Dhaka, en Bangladesh. Este edificio colapsó y causó la muerte de 1.134 personas e hirió aproximadamente a 2.500 personas. Este terrible accidente personifica el impacto devastador de las malas condiciones de trabajo en la industria de la construcción, originando que un importante número de leyes y estándares internacionales y mejores prácticas industriales se dicten con la intención de establecer una mejora en las condiciones laborales. Esta terrible situación, podemos señalar que a nivel internacional, diferentes organizaciones se motivaron, como es la Organización Internacional de Trabajo, la cual ofrece un foro para mover estándares, políticas y programas apropiados para proteger los derechos de los trabajadores. También está el G7, que ha formulado estándares de diligencia debida para la industria textil, para ayudar a mejorar las condiciones de trabajo y mejorar los derechos de los trabajadores en la cadena de suministro mundial. Entonces, hay una diferencia importante a raíz de esta tragedia que tiene que ver con la reacción de muchas marcas. Entre ellas podemos señalar un número importante de los principales actores de la industria o de la moda mundial, es decir, marcas mundialmente reconocidas. Por ejemplo, pudiéramos hablar que marcas en el sector del lujo y de la moda han optado por aplicar en su cadena de suministro códigos de éticas y estándares laborales adecuados con dichos códigos. Así tenemos que marcas como Gucci, Armani, Fendi, Louis Vuitton, Ralph Lauren y otras se han dedicado a aplicar estos códigos de ética, porque de alguna manera han entendido que la nueva generación de consumo de moda está muy orientado a este tipo de necesidades. Es decir, necesitan saber que su marca de moda o de accesorios o la marca a la cual ellos deciden escoger en el mundo de marcas que tenemos hoy en día es una marca comprometida social y ambientalmente con el planeta.
Esto porque nuevas generaciones de consumidores demandan comportamientos más éticos y sostenibles en la moda. Por lo tanto, las grandes marcas, que son los que llevan la batuta, por así decirlo, del negocio de la moda, han entendido que estos códigos de ética corresponden a una respuesta corporativa de un enfoque más ético de la industria. Y la realidad es que este enfoque más ético de la industria va a repercutir en beneficios económicos. En definitiva, la idea no es evaluar la procedencia o no, o la intención con la cual se aplican, lo importante es que se están aplicando. Estos códigos de ética, vale mencionar que justamente, nos vamos a retrotraer un poco a la intervención de la OCDE, ha lanzado una guía para la debida diligencia en la cadena de suministros de la confección y el calzado, un poco en tenor a las palabras iniciales, donde a raíz de ese foro que se dio en París, ahorita en febrero del 2020, se reforzó un poco el compromiso que se establece. Vamos a ver si esto... Solutions that are going to be workable for producers, for manufacturers, and for consumers. A place worldwide where everyone can come together and solutions that support society. Como pudieron observar, un poco esta guía lo que busca o la intención en un principio tiene un valor adicional. Primero, que está elaborada con el consenso de múltiples partes interesadas. Estamos hablando que está aprobada por todos los gobiernos que se adhieren a las directivas de la OCDE y está respaldada por empresas, sindicatos y sociedad civil. La guía es aplicable a todas las empresas, tanto grandes como pequeñas, que operan en la cadena de suministros mundiales en textil y calzado. La guía tiene por objetivos principales, vamos a enumerar. Podemos hablar de que uno de los objetivos es ayudar a las empresas a identificar y prever posibles impactos negativos relacionados con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la corrupción en las cadenas de suministros de prendas de vestir y calzados en todo el mundo. La guía proporciona por primera vez, como segundo objetivo, una comprensión común de lo que es la debida diligencia en la cadena de suministro para lo que es la prendas de vestir y calzado, en línea con las directrices que señala, por otro lado, la ONU en los principios rectores de las Naciones Unidas, relacionados con empresas y derechos humanos. Aparte de eso, la guía recomienda que se adopten una serie de enfoques colaborativos, y basados en riesgos para identificar formas de abordar los impactos de sus operaciones y decisiones de abastecimiento, así como monitorear el progreso a lo largo del tiempo. El tiempo que se fomente el compromiso continuo con los socios comerciales y las economías en desarrollo. Uno de los grandes problemas que existe en la cadena de suministros es justamente que muchas veces las marcas de moda, por así decirlo, se olvidan por completo una vez que logran conseguir ese proveedor que les haga o cumpla con las exigencias y todo lo que es la ficha técnica, por ejemplo, de la colección que decidan hacer. A veces se deja pasar y se olvida y no se presta atención, no se hace un seguimiento con respecto a la calidad o la cantidad o la cualidad, por así decirlo, de empleados que tienen estas fábricas. Recuerden que está prohibido el trabajo infantil, recuérdense que tienen que ser en unas condiciones humanas, y hay una serie de cosas que dentro de esta guía se está promoviendo, no solamente a plantearlas, sino a hacerle seguimiento, y que haya una continua comunicación con esos proveedores que en principio en muchos casos están en países en vías de desarrollo. También la guía hace un llamado a los compradores a incorporar consideraciones sociales, los derechos humanos y ambientales en sus prácticas de compra y colaborar con compradores comunes para evitar la fatiga en la auditoría de proveedores. Las empresas pueden dirigir sus recursos hacia una priorización de prevención de impactos más severos. Tiene que ver un poco con lo que les acabo de comentar. La idea es que una vez que se establezcan unos proveedores de confianza con los cuales se cree que se pueda trabajar con plena seguridad de cumplir con los estándares, establecer como asociaciones colaborativas. Y curiosamente, en la actualidad, escuchando muchas
intervenciones de grandes expertos de lo que es la cadena de suministros y del retail en general, muchos coinciden que a raíz de esta difícil situación que estamos viviendo en la moda, que todavía no sabemos el alcance que va a tener, la figura de la asociación, la colaboración entre marcas va a ser fundamental. Cosa que históricamente es muy difícil y ha sido muy complejo y muy difícil de lograr en la moda. Sin embargo, bueno, hacia eso se apunta, para la subsistencia de todos. Entonces, ya en grosso modo vamos a pensar un poco, en el caso de la Unión Europea, tenemos que hay propuestas de la Comisión, por ejemplo, de un paquete de medidas sobre seguridad de productos de consumo y vigilancia del mercado. Esta es con una fecha del 13 de febrero del 2013 aproximadamente, que tiene como objetivo mejorar la seguridad de los productos de consumo que circulan en el mercado único europeo, así como intensificar la vigilancia del mercado. El objetivo de esto es mejorar la trazabilidad de los productos de consumo a lo largo de la cadena de suministro. Por lo tanto, se exigirá a los fabricantes e importadores que garanticen que los productos llevan una indicación del país de origen. De hecho, eso evidentemente está ocurriendo en otros sectores aparte de la moda. La Unión Europea está consciente que la cadena de valor de las prendas de vestir es uno de los modelos de producción más complejos. Los procesos de producción globalizados se han fragmentado cada vez más, con cadenas de suministros complejas, con multiplicidad de actores, alta prevalencia de subcontratación y trabajo informal no declarado. En la actualidad se exige una mayor transparencia y trazabilidad en la moda. Teniendo esto en mente, hay una necesidad de una cadena de suministros transparente y respetuosa de los derechos laborales y condiciones laborales de los trabajadores. La actual crisis generada por el COVID-19 da lugar a evaluar siguientes situaciones que ninguna marca de moda, sea grande o sea pequeña, o sea un diseñador, debe pasar por alto. Entre las recomendaciones generales enfocadas a lo que es la cadena de suministro, les puedo señalar lo siguiente. 1. Primero, queda como experiencia que hay que establecer alternativas viables a los planes de contingencia de la cadena de producción, así como pensar en la posibilidad de una producción en cercanía. Esta producción en cercanía debe contribuir a España y europeo. Aquí quiero hacer un paréntesis, les hice mención de que nosotros lanzamos una revista de moda. Justamente el próximo número de la revista, que va a salir el 30, porque es una revista bimensual, va a salir el 30 de mayo, es tema central. Y la campaña, así como la portada, que de hecho se ha abierto un concurso para motivar a la gente que hable a ello, es activar el aparato productivo. Como somos una organización internacional, es activar el aparato productivo, en este caso en España, pero si vives en Argentina, en Brasil, en Chile, yo creo que es momento de poner el granito de arena y crear un poco de conciencia. España es una industria increíblemente creativa, potente, con mucha calidad. Yo sé que a veces suena un poco a utopía, pero costarnos o soñar no cuesta nada. Lo ideal sería lograr de alguna manera que este aparato productivo, que esa producción nacional, que esa producción en cercanía, por mejorar la situación laboral del país, por mejorar la condición de evitar que se siga generando más huella de carbono y más contaminación, y por múltiples beneficios más, vamos a luchar, les pido que se unan a esta nueva campaña de la revista, que promover una campaña de mayor o activar la producción nacional de moda. Eso era un paréntesis con respecto a las recomendaciones. En general, con otras recomendaciones que les puedo indicar, es en relación a la cadena de suministro, tenemos que analizar y conocer quién abastece tu cadena de suministro. Muchas veces es necesario saber de dónde vienen los botones, la tela, los diferentes accesorios que necesitas y que si en un momento determinado llegan a fallar, como efectivamente fallaron en esta oportunidad a raíz del COVID-19, donde se interrumpió toda la cadena de suministros, es cuando tenemos que reaccionar y tenemos que tener o plantear alternativas, donde conseguir este tipo de materiales en caso de que ocurra un escenario A, que fue el que ocurrió en este momento, tener varios escenarios. Por último, es necesario establecer, y vuelvo a un punto que ya les comenté anteriormente, establecer alianzas y asociaciones estratégicas. Estas alianzas y asociaciones estratégicas deben ser con distribuidores, con fabricantes o proveedores. Allí volvemos a pensar en los contratos y acuerdos, por favor, que sean por escritos. Muchas veces, y uno de los grandes errores y fallas en la moda es que es un asunto que va muy rápido, ¿no? Y a veces se genera mucha informalidad. Estoy hablando a niveles evidentemente más pequeños. Y los diseñadores y los pequeños productores se olvidan de hacer contratos escritos o simplemente a leer los contratos o analizar sus cláusulas. Entonces, si vamos a motivar a que se generen alianzas estratégicas, por favor, que sean mediante acuerdos escritos y con unas cláusulas bien claras.
por otro lado, expertos del negocio de la moda, más o menos lo que les había comentado, indica que estos momentos difíciles es una buena oportunidad para crear relaciones de confianza que repercutan en el éxito del futuro. Entonces, volvemos, aunque por naturaleza la moda no es un área, sino que es muy competitiva, por naturaleza no existen estas alianzas, ahora es momento de hacerlo. Bueno, pasando al segundo punto, tiene que ver con la sostenibilidad. La sostenibilidad, tengo que confesarles que muchas personas, hablando de diseñadores o marcas de moda, se pueden confundir o no pueden entender porque es muy amplio. Hablar de sostenibilidad son varios elementos o factores que tenemos que analizar. Por ejemplo, una de las primeras cosas que me ocurre pensar, si soy una marca sostenible o tengo un abogado que, como en este caso, me dice que los retos en la actualidad es la sostenibilidad, yo pienso que debo hacer moda sostenible. ¿Cómo lo hago? ¿Qué implica esto? Bueno, o como abogado puedo pensar, ¿qué tiene que ver cómo es esto de la moda sostenible desde el punto de vista legal? Bueno, cuando hablamos de sostenibilidad podemos pensar, o esto nos refiere a una circunstancia que se ha dado de hace unos años para acá, que tiene que ver con las ecoetiquetas, es decir, son un etiquetado green o verde de ciertas marcas que se están manejando, que se aplican de acuerdo a unas ciertas directrices que ya están disponibles desde hace algún tiempo, que fue en principio una iniciativa de carácter privado y actualmente la Unión Europea tiene un avance importante en la materia. Aparte de eso, tenemos que pensar en sostenibilidad, es que sostenibilidad tiene que ver con una moda ética, y por este punto está muy relacionado con el punto anterior. La ética en la moda tiene que ver un poco con esa transparencia que se pide a las marcas de moda, tanto por cumplir con la reglamentación, por así decirlo, recordemos que la Unión Europea aboga por esto, como para cumplir con esa expectativa del cliente que necesita saber realmente si la información que le estamos haciendo llegar es una información correcta. Por eso, para llenar o generar mensajes de valor al consumidor y hacer que realmente haya un engagement o que la gente, los clientes puedan preferir una marca con respecto a otras, ahora que hay tanta competencia, el mensaje de valor con claridad al cliente es importante. Entonces, como abogado, yo lo que analizaría desde el punto de vista, por ejemplo, de la publicidad. ¿Qué está haciendo mi cliente con respecto a la publicidad? Estamos hablando de publicidad online. Hoy en día, por ejemplo, también puede ser la publicidad tradicional, pero lo primero que me viene a la cabeza es la publicidad en las redes sociales, que si bien es cierto es muy accesible y llega mucho más rápido al consumidor hoy en día. Entonces, tenemos que prestar atención y más adelante vamos a hablar de ello un poco, pero lo primero que pienso, si quiero que mi cliente tenga esa sostenibilidad, esa ética y esa claridad de información que se está pidiendo, debo tomar elementos, los debo tomar como referencia. Esto quiere decir que cuando hablamos de sostenibilidad en la moda no significa que el cliente va a buscar la manera de solamente crear con materiales sostenibles. Sabemos que es imposible lograr que toda la moda sea sostenible por múltiples razones. Entonces, este desafío, que guarda mucha relación con el anterior, pero está más enfocado a las prácticas, por ejemplo, de éticas en materia laboral de la industria y a una parte de la producción con materiales más sostenibles. Por ejemplo, hay cierto número de marcas, tanto nuevas en el escenario de la moda, como marcas tradicionales que han empezado a incorporar cierta producción con materiales eco-friendly, es decir, materiales que son más sostenibles o son más amigables con el planeta. Y esto puede ser desde una marca pequeña hasta una colección cápsula de Inditex o de Mango o H&M, y ya todos estamos familiarizados con esto. Si pensamos, por ejemplo, en España, de marcas que irrumpieron en el mercado como sostenible, tenemos a EcoAlf, que es una marca, por así decirlo, un modelo en este sector. Una marca que justamente trabaja y la parte central de su marca tiene que ver con trabajar con materiales reciclados y desechos y botellas de plástico, y lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Les invito a que si quieren conocer un poco, tienen esta opción de referencia, por así decirlo. A nivel internacional tenemos varios diseñadores, como por supuesto la súper conocida Stella McCartney, que hace algunos años atrás empezó a promover una moda más sostenible y más ética. Tenemos que ver cómo de forma progresiva y paulatina diferentes marcas de lujo dejaron de trabajar con pieles y una serie de cosas y situaciones y movimientos que la gente está tomando conciencia, y que eso repercute primero a que nuestro planeta evidentemente pueda tener un ciclo de vida en mejores condiciones, no lo contaminemos, y segundo, la realidad, como lo dije anteriormente, repercute en los números de las marcas. Por ejemplo, pudiéramos hablar de un programa que se llama el Programa de Ciencia y Conservación de Brandler, la conocida marca de jeans. Este plan se implementó inicialmente en el 2017 y promueve la producción agrícola sostenible y genera prácticas de gestión de la tierra donde se promueve la salud del suelo y la trazabilidad de la cadena de suministro.
Estos métodos, respaldados por la ciencia, aumentan el rendimiento al tiempo, que reducen los aportes de agua y energía y combaten la erosión que agregan más carbono al suelo. Por lo tanto, la sostenibilidad como tal ya no es un tema de pocos, como se pudiera ver años atrás. Es un tema que nos incumbe a todos. Y creemos que en este momento importante, en esta crisis y en este parón de reflexión que nos generó el COVID-19, hay muchas marcas que están reforzando y tienen en su business plan de actuación una manera es reforzar este tema de la sostenibilidad. Cuando hacemos mención de este factor como uno de los nuevos desafíos, vuelvo a lo que les comentaba, no significa que todas las marcas empiecen a hacer moda sostenible, lo cual es realmente imposible, ¿no? Sino que significa que la sociedad y las marcas de moda quieren estar más cerca de un lenguaje común con respecto a la sostenibilidad. Estos nuevos cambios nos van a motivar a eso y definitivamente por eso se han generado diversos sellos de garantía. Marcas que ya desde algún momento están tratando de decirle al cliente que ellos cumplen con una serie de parámetros que observan el comportamiento adecuado desde la producción o desde el material, la materia prima que tiene, hasta el momento que van a comercializar la prenda. Cuando hablamos de estos productos, estamos hablando, por ejemplo, de GOTS. GOTS, para muchos, es un sello de garantía, ya tiene cierto tiempo en el mercado, es el estándar global de textiles orgánicos. Proporciona un medio global para identificar y promover los textiles orgánicos, incluidas las materias primas, los procesos de fabricación y el etiquetado de productos. Al centrarse en la cadena de suministros completa, GOTS brinda a los usuarios finales una garantía. Es una garantía independiente que pueden saber que los textiles se han obtenido en fábricas de acuerdo con los criterios sociales y éticos relevantes. Es decir, que justamente pueden tener esa certeza y que no es simplemente marketing que pueda estar usando una marca de moda para indicar que cumple con los parámetros que ciertos códigos o ciertas, en este caso, el estándar que establece la marca GOTS lo garantiza. Por ello, es una opción la sostenibilidad a considerar desde diferentes ángulos y puntos de vista. Como abogados, no debemos preocuparnos si nuestro cliente al final es una marca que en cierto modo no le es posible hacer moda sostenible. Sin embargo, hay otra serie de parámetros que puede cumplir para estar un poco en esa aura de información eco-friendly, en esa aura de información que el cliente quiere saber a quién le está comprando, qué material se está usando y de qué forma se están cumpliendo con ciertos parámetros, sobre todo relacionados con la protección o el resguardo de los derechos humanos de los trabajadores en materia textil. Bueno, como último punto vamos a hablar de la tecnología. La tecnología, si bien es cierto, siempre se ha dicho que es una materia pendiente en la moda española particularmente. Yo pienso que tiene que ver un poco con la idiosincrasia, tiene que ver un poco con el hecho de que son muchas pequeñas empresas, son empresas familiares y muchos factores que, sin embargo, si existía alguna duda de la importancia y la necesidad de incorporar la tecnología anteriormente en las tiendas y en las marcas, una duda que se ha disipado con la situación que generó el COVID-19. Hecho cierto que el 14 de marzo se cerraran absolutamente todas las tiendas. Esto implicó que solamente han podido, entre comillas, subsistir, no sé si la palabra sea subsistir, pero han podido, en cierto modo, aminorar los efectos de las cero ventas aquellas empresas que tienen e-commerce, aquellas empresas, aquellas marcas que tienen una presencia online. Por eso las publicaciones especializadas en el negocio de la moda coinciden que la tecnología, más que una necesidad, hoy en día es un asunto de supervivencia. Y creo que con lo que estamos viviendo en la actualidad queda más que palpable. La moda ha estado coqueteando de alguna manera, por así decirlo, con la tecnología de diversas maneras. Pero la realidad es que uno de los sectores donde, en cierto modo, es una materia pendiente es en la moda. En cierto modo se han aplicado, pero son solo pequeñas marcas o los grandes players, como le dicen, o las grandes marcas, que han podido incorporar importantes innovaciones en la moda. Aunque hay diversas formas de irrupción entre la moda y la tecnología, en este caso solo vamos a comentar lo relacionado a lo más básico, que es la necesidad de tener un e-commerce de moda. Cuando hablamos de un e-commerce de moda, lo primero que nos viene a la cabeza, como abogados, es
La importancia o la relevancia que tiene observar lo que es la protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos. Esta importancia tiene que ver con garantizar la completa transparencia y todo lo que implica en materia de protección de datos nuestro e-commerce de moda. Y que realmente ya muchos están familiarizados de que se hizo un estudio exhaustivo hace un año atrás donde se implicaba hacer una revisión importante. Sin embargo, esto es un asunto que no se puede olvidar o dejar para una primera vez, porque yo creo que en materia de protección de datos siempre se tiene que estar actualizando, gestionando, y vamos a ver un caso más adelante que les voy a explicar el por qué. Fíjense que además de la protección de datos, cuando hablamos de e-commerce, tenemos que tomar en cuenta que en materia de comercio electrónico hay varias directivas que aplican o varias situaciones. Por ejemplo, como se está motivando a que sea un mercado único, el mercado europeo, tenemos que tomar en cuenta que una de las circunstancias fundamentales para cumplir con la legislación es que exista transparencia en la información que está en el e-commerce. El cliente tiene que saber de manera clara y sencilla qué es, estamos hablando de una compra-venta de productos, qué es lo que está comprando, tiene que tener acceso a ese contrato de compra-venta e incluso se equipara que ese contrato es como un contrato como cualquier otro. El cliente tiene que tener información relacionada a eso. En cuanto a la publicidad, tiene que ser muy clara, no tiene que ser una publicidad en cierto modo engañosa. Aparte de eso, las empresas responsables tienen que ser claramente identificables. Estos son principios básicos que debe cumplir un e-commerce de moda. Las ofertas promocionales, los juegos, los concursos, las competiciones, todo debe estar claramente identificables. Las condiciones deben ser fáciles y accesibles por parte de los usuarios y deben quedar de manera inequívoca señaladas en el contenido de la web. Por otro lado, en materia de contratos, como les dije anteriormente, toda operación mercantil, en este caso, amerita un contrato. Tiene que estar las reglas de esa contratación en la compra-venta. Entonces, no debemos olvidar que simplemente se están simplificando muchas cosas, pero las transacciones vuelven a la esencia y sale muy costoso para una marca de moda incumplir con esta normativa. Por otro lado, es importante tomar en cuenta las redes sociales. Las redes sociales han implicado una fuerza importante y fundamental de marketing. No se concibe hoy en día tener presencia en la red, ni en especial de la moda. No se concibe no tener presencia a través de las redes sociales. Con esto, y para cerrar ya mi intervención, voy a hablar de una sentencia que se dio el año pasado, específicamente el 29 de julio del 2019. Esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso C4017, era un caso contra Fashion ID. Fashion ID es una empresa de moda alemana que tuvo una demanda, recibió una acción judicial por parte de un grupo de protección al consumidor. En este caso, surge porque este minorista de ropa en línea ha incorporado el botón me gusta de Facebook, lo conocemos, muchos podemos tener en nuestra página web, tenía incorporado ese botón de me gusta en la tienda virtual. A raíz de esto, todo el que visitaba la web de Fashion ID y le daba like a Facebook, implicaba que había de forma automática una transferencia de datos personales de ese usuario que ingresaba a Fashion ID a su web, se transfería de forma automática a Facebook. Evidentemente, esta asociación alemana de protección al consumidor demandó a Fashion ID bajo el supuesto de que están incumpliendo la ley por transmitir datos a Facebook sin el consentimiento de los interesados y incumpliendo el deber de la normativa relativa al respecto. En este caso particular, esa normativa a la cual se aludió era la Directiva de Protección de Datos 9546, no el Reglamento General de Protección de Datos. Sin embargo, en la actualidad, el Reglamento General de Protección de Datos mantiene el mismo sentido de esta disposición en el artículo 26. Tiene que ver con lo que se denominan con los corresponsables. Es decir, de alguna manera hay una corresponsabilidad en el tratamiento de datos cuando una empresa como la Fashion ID transfiere, incluso muchas veces sin conocer los datos de quien presiona el botón me gusta, transfiere datos sin el consentimiento a Facebook. Esta decisión del tribunal establece, 1, que el operador de un sitio web se considera un controlador si incorpora un complemento en el sitio web que transmite datos personales a otro sitio web.
En el caso de Fashion ID, la acción de incorporar el botón me gusta de Facebook lo convierte, de acuerdo a este dispositivo de la ley, al artículo 26, como les dije, lo convierte en controlador conjunto. El controlador conjunto, de acuerdo a la ley, es una entidad que usa conjuntamente el mismo dato personal para un mismo objetivo y para un mismo propósito que la otra entidad. Eso es lo que determina la ley en este caso. Bajo el Reglamento General de Protección de Datos, el controlador conjunto puede ser responsable de los daños causados por una actividad de procesamiento, a menos que pueda probar que no, de ninguna manera ha sido responsable de un evento que dé lugar a daño. Esto, por supuesto, si vamos más allá y se produce un daño, en este caso, al ser considerado un controlador conjunto, la corresponsabilidad es conjunta. En el caso particular de esta decisión, por suerte, el tribunal determinó que Fashion ID no era responsable con respecto a la recopilación de datos que había transferido a Facebook. No tanto era responsable por la transferencia de datos, pero no lo determinaba como responsable con respecto al uso posterior que pudiera hacer Facebook de estos datos. En cierto modo, era como decir un alivio para esta situación. Pero esta decisión, sin duda, es importante para todos nosotros para marcar una línea roja y revisar nuevamente las webs nuestras y las de nuestros clientes en relación a esta disposición, por aquella libertad y facilidad que tenemos de las redes sociales de convertir aquella publicidad de manera más rápida y llegar a más clientes y más actores. En este caso, por supuesto, el que es el cliente objetivo, que es por lo general una población más orientada hacia las redes sociales. Bueno, con esto, para culminar con los 3 desafíos principales de la moda, repasando, como les dije, la cadena de suministros, la sostenibilidad y la tecnología. En los temas que tenemos para considerar hay un punto que es curioso, pero tiene que ver cómo podemos acercar esa combinación de moda y derecho. Para aquellos que estén familiarizados con el Fashion Law o para los que no, evidentemente esta nueva área del derecho genera mucha curiosidad y definitivamente es una nueva área de trabajo, son nuevas oportunidades laborales. ¿Cómo, desde mi punto de vista y coincidiendo con otros profesionales del Fashion Law, la relación más importante del derecho de la moda es primero conocer el negocio de la moda? Tienes que establecer un conocimiento cercano y profundo del proceso que implica, como ustedes vieron muy someramente, todo lo que es la cadena de valor de la moda. Es importante tener conocimiento de la actualidad jurídica. Desde el momento que decidimos dedicarnos al Fashion Law, evidentemente, y ahora más que nunca, se producen diferentes decisiones y situaciones donde marcas reflejan y quieren hacer valer sus derechos en la moda. Bueno, vamos a estar al día con esta actualidad jurídica. Por otro lado, hablando de esa actualidad jurídica, es importante no pensar en abstracto de lo que ocurre en las grandes marcas de moda. Como ustedes ya saben, a nivel mundial son muy pocas las marcas de moda que generan miles y miles de millones de euros al año. Hay una composición muy amplia en la moda. Es importante, si nos dedicamos al sector de la moda, determinar qué sector nos gustaría enfocarnos. Como ustedes vieron, puede ser en el área textil, puede ser en el área de producción, puede ser en el área de comercialización. Hay muchas áreas, puede ser solamente en el área de marca. Una vez que decidas qué área del sector de la moda quieres profundizar o especializarte y ser realmente una persona referente en esa área, estudiar cuál es tu campo objetivo, cuáles son las marcas que realmente puedas trabajar. Aterrizar un poco qué marcas de moda, bien sea en España o internacionalmente, decidas hacer. Y por supuesto, para complementar este mix importante, siempre debemos estar actualizados con lo que ocurre en el negocio de la moda. ¿Cómo ser el abogado que la moda necesita? Valor, valor y valor en la gestión. Tal como les dije, y realmente la respuesta a esta pregunta tiene que ver un poco con lo que vengo mostrando desde el inicio. Tenemos que conocer a nuestro cliente, tenemos que saber qué es lo que hace, en qué consiste su negocio. Que el cliente sepa que nosotros entendemos su lenguaje y que no solo entendemos su lenguaje, sino que vamos a aportar valor de gestión, valor de negocio a nuestra asesoría. Yo creo que el abogado, más que ser un abogado apaga fuegos, que va a estar cuando el cliente tenga problemas, lo mismo, la empresa de marca, por decir algo, pero no es la realidad a lo que se circunscribe Fashion Law. Pero el cliente y el abogado de moda tienen que trabajar de la mano de manera consecutiva. Tiene que ser una estratega legal, y más ahora que la moda está en una situación un poco compleja. Como conclusión, lo que les puedo decir, y al final es un poco, creo que aplicable a todos los sectores, la realidad es que estamos en una situación muy compleja, muy difícil, pero las grandes oportunidades
se generan en las grandes crisis. Y así es que podemos verlo. Y si ahora decidimos enfocarnos al sector de la moda y decidimos especializarnos, podemos garantizar que la moda como tal tiene un asesor legal que puede ser su mejor aliado. Que nos habían llegado varias preguntas, sobre todo de manera práctica, ¿no? Nos preguntaban que todo lo que has avanzado está muy bien porque son datos, son hechos y son realidades absolutas, pero ¿cómo le invitarías tú a la gente, a todos los compañeros que nos escuchan, a moverse por este mundo tan complejo que es el fashion law, ¿no? El derecho de la moda, que es tan inaccesible pero que al mismo tiempo es tan especializado? Yo desde siempre que he visto el fashion law, lo veo de manera inevitablemente conectado y hay una mezcla importante, y siempre en mis intervenciones lo manifiesto. La parte económica es fundamental. La parte económica del derecho de la moda tiene que ver con el hecho de que incluso la moda y muchas marcas se han percatado de eso, es un negocio. La moda es como un área como cualquier otra, sector de alimentación, no sé, medicina, pero la realidad es que es un negocio. Lamentablemente, siempre incluso dicho por los mismos diseñadores, o algunos diseñadores siempre veían la moda como aquello creativo, algo maravilloso, donde yo daba rienda suelta a mi creatividad y hacía obras de arte, por así decirlo, al crear un traje, ¿no? Pero en realidad, y una de las problemáticas que se ha generado históricamente en la moda, es cuando disasociamos esa necesidad de ser un negocio de vender a el brillo y la fastuosidad de la moda. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto casos de diseñadores exitosos que no saben gestionar económicamente su negocio? Y por esto han llegado los grandes conglomerados a poseer el mayor número importante de marcas de moda mundial. ¿Por qué? Porque no existía antes una conciencia de la importancia económica. Sin ir muy lejos, en España, por ejemplo, tenemos casos, sin nombrarlos de manera directa, pero lo pueden verificar en webs y noticias, casos hasta hace 2 o 3 años de diseñadores que en un momento determinado tenían dificultades económicas, porque definitivamente un diseñador lo que tiene es que aliarse, tener partners o stakeholders que permitan reforzar esa parte financiera. Evidentemente el diseñador no puede ser creativo, no puede ser el financiero, no puede ser, por eso tiene que integrar un equipo importante que le permitan él dedicarse a la creatividad, a crear su marca y todo lo que tenga que ver con su competencia, pero tener un equipo que le ayude. Entonces, la visión del abogado realmente, el valor de un abogado de moda es primero que realmente conoce el negocio, que sabe el negocio desde el punto de vista económico y legal. Porque tener un abogado de moda que solamente sea especialista en determinadas situaciones, por ejemplo, cuando tengo un conflicto, cuando tengo una crisis por infracción de marca o tengo falsificaciones o lo que sea, está muy bien, pero es ya un poco lo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Abogados especializados en propiedad industrial e intelectual que ya de pronto se manejan muy bien. Claro, si bien es cierto, el abogado por naturaleza en general no se metía de lleno en el negocio de la moda, porque la realidad es, y para los que piensan que es un área fácil, les quiero decir que no es fácil, es bien compleja, es muy amplia el ejercicio como tal del derecho a la moda. Entonces, si queremos ser abogados de moda, así como en su momento el abogado de Sport Law, por ejemplo, Business Law, tiene que quitarse un poco la cachucha de pensar, bueno, no sé si aquí se usa el término cachucha, es decir, el sombrero, de decir, bueno, es que yo soy abogado y solamente me interesan las leyes y los códigos y los procedimientos. Muy bien, pero es que si quieres generar valor y quieres ser realmente un abogado exitoso, primero tienes que empezar por conocer el negocio. Entonces, cuando hablamos, y muy a lo de este derecho práctico y estas charlas que ustedes están dando, tienen que considerar que si yo no tengo conocimiento del negocio de la moda, cuando el cliente me venga a plantear una situación, no voy a saber muchas de las cosas que me está hablando. Porque la moda es un negocio, es un área un poco cerrada, muy especializada, y que el cliente necesita a alguien que con agilidad capte la atención, que se pueda adelantar las situaciones. El abogado de la moda es un abogado de carácter preventivo, que permita a una marca de moda trabajar junto con el departamento de marketing. De hecho, una de las recomendaciones en materia de tecnología, cuando la aplicamos al e-commerce o a cualquier venta online, es que de manera constante se cree un protocolo de actuación en materia de marketing online. ¿Cuántos casos no hemos escuchado? Y sin ir muy lejos, el más sonado de todos y el más famoso, el caso de H&M, donde por un error de marketing, cuando simplemente
hicieron una alusión del niño que salió y decían que era el mono más cool de la jungla, creo que era un poco lo que decía ese tweet. Él generó pérdidas millonarias por las quejas de los usuarios, cierres de tienda e incluso impactó directamente en la cotización de la marca. Entonces, cuando el abogado de moda se ve más que un abogado que lo va a llamar para que me lleve un juicio o para que me lleve un procedimiento en la OEPM o en cualquier otro organismo, cuando el abogado de moda está integrado y así lo conozca el cliente, debe, como de manera integral, trabajar con los diferentes departamentos de la marca. Marketing, contratos, logística. Debe tener su visión integral y muy general del negocio para prever las posibles situaciones. ¿Por qué? La moda es un negocio rápido. Tú no puedes pensar en un negocio de moda, claro, si es una marca muy potente, con mucho dinero, de pronto sí puede invertir mucho dinero en litigio, pero no es la mayoría de los casos, ni en España ni en el mundo. Las marcas de moda son pequeñas marcas o medianas marcas que tienen que resolver de manera muy veloz, que tienen que prever, porque si cometen muchos errores en la actualidad, donde vivimos en la era digital y de la comunicación, y donde el valor de marca se pierde muy rápido por una mala comunicación, sencillamente no tienes oportunidad de dedicarte a la próxima temporada para la colección o repercute en lo que te tienes que enfocar en el negocio, porque es un negocio muy cíclico, muy rápido. Entonces, cuando yo hablo de todos estos números, si queremos dedicarnos al negocio de la moda, no es porque vamos a ser especialistas en finanzas, no, es porque primero tenemos que entender cuál es la posición, porque yo no puedo pretender en este mismo momento, por ejemplo, posicionándome en este instante de crisis post-COVID, que todavía no sabemos realmente el tamaño de la crisis. Bueno, me voy a dedicar a la moda y me voy a preparar muchísimo en propiedad industrial e intelectual porque muchos clientes van a venir a mí a que le registre marca, pero si el cliente no vende, si tiene 2 meses con una tienda cerrada, si tiene un ERTE, si no tiene dinero, si tiene que buscar el banco financiamiento, porque resulta que se quedó sin liquidez, si resulta que la cadena de producción no funciona, tuvo un parón importante de febrero porque en Asia se cerró y no me va a llegar la colección primavera-verano que debió llegar, debería haber entrado en febrero para ponerla en las tiendas, ¿tú crees que él va a invertir dinero en algún caso de infracción de marca, si es que lo hubiese? Tiene otra serie de dificultades más importantes que tiene que resolver para que sencillamente en un momento determinado de normalidad pueda dedicarse a otro tipo de cosas. Entonces, cuando quieres ser el abogado de moda, generar valor, es como en las matemáticas. Las matemáticas, recuerdo, cuando veíamos matemáticas, necesitabas para llegar a operaciones más complejas conocer las operaciones más básicas, como sumar, restar y dividir. Para realmente, si queremos especializarnos en esta área, debemos tener una base. Y la base es conocer el negocio de la moda. En este taller, de pronto no traigo a colación muchos aspectos legales ni leyes, porque son abogados. Ya traemos ese conocimiento de la universidad. Lo vamos a profundizar en práctica, lo vamos a profundizar en los aspectos que, en caso particular, requieren el cliente. De pronto, el conocimiento que no tenemos es sobre el negocio de la moda. Yo, como abogado de la moda, o por ejemplo, en este caso, en este taller, en cierto modo, me parece que no vengo a decirle a los abogados cómo deben analizar un contrato, qué tipo de cláusulas van a colocar. Evidentemente, en un estudio profundizado del derecho a la moda lo vamos a hacer, lo vamos a analizar. ¿Pero por qué lo vamos a analizar? Porque la diferencia del contrato de la moda de un abogado que conoce la moda es porque sabe qué tipo de situaciones se pueden presentar muy distintas a un contrato, por ejemplo, de otra naturaleza. Y que solamente si yo tengo el conocimiento del funcionamiento y el comportamiento normal de la moda, puedo prever que este tipo de cláusulas es importante porque en situaciones cotidianas ocurren. Por ejemplo, a veces los diseñadores son muy informales y en las Fashion Week o cualquier cosa no generan compromisos por escrito, pero posteriormente y hacen colaboraciones con terceros, en fin. Y no te imaginas la cantidad de conflictos que tienen después, que muchas veces no salen a la luz pública, pero sí es un dolor de cabeza para la marca. La cantidad de conflictos que tienen después por no generar unas simples pautas por escrito de cómo va a ser las respectivas colaboraciones, cómo va a ser el uso de marca, cómo se va a mostrar determinado producto o una colaboración. Eso por nombrarte una de tantas cosas que pueden ocurrir. De hecho, Antonella, creo que es momento para generar valor a la hora de poder expandir nuestra posibilidad de negocio con todos estos diseñadores, mostrándoles todas las dificultades y la problemática que pueden tener si no tienen todos estos datos por escrito y tienen todo de una manera segura a nivel jurídico, ¿no? Totalmente, porque ¿qué es lo que ocurre con la moda? La moda es un negocio que va muy, muy rápido. De hecho, les invito a leer un poco el último número, que creo que no lo comenté anteriormente, el primer número de la revista Fleece,
que por cierto está disponible acá. Hay una opción en la presentación donde pueden ver el link para tener acceso a la revista. Esta primera revista es gratuita y perfectamente la pueden leer. Hay artículos, por ejemplo, que establecen cómo manejar las cláusulas de fuerza mayor en caso de incumplimientos por COVID-19. Esos son casos específicos, pero que se aplican. Hay un artículo de moda muy interesante que habla de las tendencias de la moda. Cuando hablamos de las tendencias de la moda, no es qué color va a ser el color de mayor auge para la nueva temporada. Las tendencias de la moda es un poco lo que yo venía diciendo. Uno, que el comprador, el millennial, es más sostenible. Tiene marcas que sean sostenibles. Que sencillamente ya hay una lupa en aquellas relaciones contractuales y aquellos proveedores que no cumplen con los estándares de derechos humanos y derechos laborales dignos en la cadena de valor. Antes esto se veía como muy abstracto. Resulta que cada vez se presta más atención a toda esta área, desde organismos públicos hasta el mismo cliente. Entonces, históricamente, la moda, al ser tan rápida, hablábamos de que antes producían con 6 meses de antelación y se producían 2 desfiles o 2 colecciones al año. Bueno, esto se ha extendido hasta 6, ¿ok? Cosa que ha sido casi que inhumano para los diseñadores poder llevar. Están sometidos a un estrés increíble. Y hay una vorágine increíble por consumir, e incluso parte del problema que existe en la moda es que todavía hay tantas toneladas de prendas textiles que no se consumen, que no se usan, que seguimos contaminando el planeta, pero hay una velocidad que no se ajusta con la realidad. Porque hay una percepción de inmediatez y de consumo que está vendido a las nuevas generaciones, pero la realidad de la moda es otra. La realidad de la moda es que las marcas, no las grandes, pero las marcas medianas, tienen muchas dificultades para vender. Tienen dificultades para llegar, para mantener los costes. La realidad es que, por ejemplo, hasta hace poco salió una regulación en Francia, donde una ley que obliga a las marcas a no destruir las piezas. Porque ¿qué pasaba? Con esta gran cantidad de prendas de vestir, se destruían, se quemaban, porque claro, no querían, en detrimento del valor de las prendas, sobre todo de lujo, no querían llenar el mercado de las prendas y preferían destruirlas y quemarlas. Hasta ese punto hemos llegado. Entonces, la moda se ha caracterizado por tener desinformación legal, porque no es el mercado natural del diseñador, es el mercado natural del negocio. Hasta ahora que se está viendo que es un negocio real que genera mucho dinero y que es muy riesgoso no seguir las estipulaciones o la reglamentación. Vamos con más preguntas, Antonella. Vamos a una calle de Antonella García, que nos pregunta, para aquellos que estamos interesados en empezar a conocer este mundo, ¿podrías recomendarnos alguna lectura de Derecho de la Moda, una primera aproximación de este mundo? La única dificultad para los de la habla hispana, los que hablamos el castellano, es que casi toda la información está en inglés. Y no tanto por el idioma, sino porque los casos que se muestran son, por ejemplo, de los Estados Unidos. Difiere muchísimo la industria de la moda, por ejemplo, cuando lo llevamos al español. Sin embargo, alguna literatura salió hasta el año pasado, una abogada que de hecho conozco, que se llama Rosy Burgos, que sacó un libro que se llama Fashion Law, European Fashion Law. Claro, ella se circunscribe mucho al derecho anglosajón, porque es un poco lo que ella va. Acá en España, ahora que recuerdo, hay un libro que dirige Enrique Ortega Burgos, una compilación bastante amplia sobre temas de derecho de la moda. Yo lo que puedo sugerir es, claro, mucha de esta información es muy técnica, es decir, está muy orientada hacia los casos. Que si yo no veo los casos, es como cuando haces un máster o un posgrado, inmediatamente cuando sales de la universidad sin tener mucha experiencia, y lo ves como un poco abstracto, ¿no? Hasta que lo ves día a día dificultadas. Y yo creo que lo mejor es cuando ves las necesidades de un cliente que te motiva a entender cómo funcionan las cosas y la aplicación de la ley. Entonces, yo lo que puedo, para no extenderme, lo que puedo sugerir, uno, la actualidad económica de la moda es fundamental. The Business Fashion, que es una publicación, The Fashion Law, que es otra publicación en inglés, y española de moda es una referencia de todos los días o de todos los meses que tienen que saber qué es lo que está funcionando en el negocio de la moda. Evidentemente, decisiones que salen relacionadas que realmente quienes llevan a juicio a las grandes marcas de moda, también leerlas porque se marcan antecedentes, ¿no? Pero yo empezaría por leer la autoridad de la moda, conocer el negocio de la moda y tener estas publicaciones como referencia. Y evidentemente, la revista que acabamos de lanzar justamente quiere suplir con contenido de habla hispana, donde se mezcla, temas legales, donde la primera parte de la revista tiene que ver con temas legales, desde
lo que es la regulación cosmética aplicada, hay uno de los artículos que habla de la regulación cosmética o los contratos, y la segunda parte es relacionada al negocio de la moda, a diversidad, tanto del negocio como tal, como la parte cultural. Porque, como digo yo en el editorial de esa revista, el Fashion Law no es un mundo de abogados. El Fashion Law es un universo donde convergen moda, diseñadores, que para mí es el primer fuente de inspiración como Fashion Lawyer, y la moda. En ese conjunto es que realmente puede surgir el Fashion Law. De todas formas, en este punto sí que podemos recomendar el libro de nuestro amigo en común, de Enrique Ortega, que es sobre el derecho a la moda, ¿no? De Fashion Law. Sí, es el que justamente acabo de indicar como segunda opción. Como segunda opción, es decir, como opción principal en español. El libro de Enrique Ortega Burgos es importante, pero para una persona que empiece, se puede asustar un poco porque expone tantas áreas y tantas cosas que es un poco más especializado. Primero, que indague sobre el derecho a la moda, y como referencia perfecta de manera técnica el libro está genial, que de hecho se llama Derecho de la Moda, creo. Derecho de la Moda de Aranzadi, editorial Aranzadi. Nuestra compañera Raquel Puerto García, si la garantía de la trazabilidad de las prendas debe aparecer en la etiqueta de la prenda. Es que depende, porque si por ejemplo una etiqueta tiene el certificado, el sello GOS, ya de por medio hay una serie de factores que están garantizados. Evidentemente hay una serie de etiquetas que señalan ya, pero no todo, la realidad es que no todas las prendas de vestir o no todas las marcas de moda conocen el proceso para indicar. O peor aún, yo creo que es peor señalar una información que esté errada a una información que realmente corresponda con esa clara información con respecto a la trazabilidad. Realmente es una materia pendiente donde pocas marcas han empezado a incorporar, pero es necesario que la información sea exacta, que no se use de manera para engañar al cliente o que sea simplemente marketing de la marca. Nos pregunta Rocío Las Heras, que es alumna del máster de abogacía y que se encuentra ahora mismo realizándolo y está en búsqueda activa de prácticas y que quiere unir moda y derecho. ¿Cuáles serían los despachos, asociaciones, cursos o formaciones específicas que le recomendarías a estos alumnos que quieren iniciarse en el mundo del derecho de la moda? Despachos, hace algún tiempo, desde hace 2 años, algunos despachos empezaron a manifestar que tenían sectores o áreas de Fashion Law, ¿no? Yo personalmente estuve en algunos despachos que tenían el área de Fashion Law, que al final se limitaba mucho a propiedad industrial e intelectual, ¿no? En la actualidad, a ciencia cierta, no sé qué despacho de manera integral vea temas de Fashion Law. Evidentemente, los despachos grandes tienen clientes importantes de la moda o clientes medianos y manejan este tipo de temas. No podría hablar de un despacho en particular. Y en cuanto a cursos, hasta hace poco, organizado por el mismo Enrique Ortega Burgos, salió uno corto en Colegio de Abogados. Creo que ya terminó, de hecho. Pero constantemente se están abriendo. Fashion Law Institute nos enfocamos en formación y parte de esa formación es online. Puede entrar a la página web y tener información. Por otro lado, existe, por supuesto, formación fuera de España, que es en Fordham University, que es el primer instituto o la primera universidad donde se incorporó el Fashion Law como una rama jurídica formal. Raúl Sánchez, por su parte, nos pregunta si existe normativa específica de derecho a la moda aplicable en España y si existe una normativa específica aplicable a nivel internacional en el sector. Normativa específica a nivel internacional no existe. Recuerden que el derecho a la moda es una unión o es la atención de diversas áreas como propiedad industrial e intelectual, contratos, inmobiliario, derecho del trabajo, todo aplicado a una misma industria. No pudiéramos señalar que de manera formal existe una ley o un código aplicado. ¿Por qué? Porque la moda es una industria global, donde obedece a muchos sectores y muchos mercados. Entonces, no pudiera haber una legislación unificada que se aplique, por ejemplo, a una comercialización de la prenda de vestir en China, o en la Unión Europea, o en los Estados Unidos. Entonces, lo que sí existen es alguna normativa, sobre todo en la Unión Europea, que está muy unificada, y en materia de propiedad intelectual, yo diría que es una de las normativas o las especialidades del derecho que está más unificada a nivel internacional. Entonces, como tal, cada caso en particular, cada situación, así como medianamente pudieron ver la complejidad de la cadena de valor, hay que estudiar el caso y la situación a la cual se aplica, y sobre todo la jurisdicción. Recordemos que, a Dios gracias, en la Unión Europea tenemos una cierta unificación en algunas cosas, pero no en todas. Entonces, al ser un negocio internacional, es parte de la complejidad de ser un abogado de la moda, es primero ver
qué área de derecho a la moda te vas a dedicar y si tu marca es una marca que tiene presencia internacional y si es en materia de propiedad intelectual, tienes un buen camino ganado, porque casi toda la legislación y hay muchos tratados y muchas opciones que te permiten unificar en materia, por ejemplo, de registros de marca y otra serie de cosas. Pero en cuanto a comercio, en cuanto a contratos, en cuanto a legislación laboral, varía muchísimo. Sin ir muy lejos, por ejemplo, la protección en materia de marca, lo que es la propiedad intelectual, derechos de autor en los Estados Unidos, no es igual que en Europa, y eso ha sido ampliamente discutido. Entonces, en la actualidad no tenemos nada unificado, y no creo que lo vaya a existir tampoco en un futuro. Antonella, nos pregunta Alba Cristina Ledesma Peña, ¿cuál creerías es la mejor herramienta para la protección de diseños, en este caso, por ejemplo, estampados, el dibujo o el diseño industrial, ya que hay varias sentencias contradictorias como jurisprudencia? Desde mi punto de vista tiene que ser el dibujo, porque va justamente a proteger esa apariencia. Y yo también, ¿por qué no? Haría un registro, si es algo bien original y tiene una serie de características, también lo hago por copyright, ¿no? Ampliaría esa protección. Marian Ramírez nos pregunta, porque ella está muy interesada en especializarse en derecho de la moda, le gustaría saber los pasos a seguir para hacerlo o cómo podría desarrollar esa especialización, puesto que al ser una rama mercantil bastante nueva, existe poca información a día de hoy y quisiera saber pues dónde podría enfocarlo, si a nivel de propiedad intelectual, propiedad industrial, protección de datos. ¿Qué le aconsejarías tú a Marian Ramírez? Lo esencial es, uno, estudiar el negocio de la moda, cómo funciona el entramado de la moda, ¿ok? Más o menos con las recomendaciones que di anteriormente. En la actualidad hay mucha información a la mano con respecto al negocio de la moda. Fashion Institute es un instituto que nació en el 2016 y siempre procuramos dar información al respecto y seguimos como una hoja de ruta, ¿no? Siempre incorporamos información económica, información legal y tenemos múltiples actividades. Si no nos sigue hasta ahora, que nos siga un poco para tener una idea de cómo poder orientarse. El derecho de la moda como tal no implica que te vas a especializar solo en propiedad intelectual. Fíjate que la visión, que puede ser correcta o no, pero la visión que yo tengo del abogado de la moda es un abogado integral, es un abogado que tiene una visión general, es un abogado que va a estar desde el punto de vista corporativo en una corporación y va a tener la visión suficientemente amplia del negocio para poder, en un primer momento y sin profundizar, tener conocimiento de protección de datos, tener conocimiento de marcas, tener conocimiento de contratos y gestionar a través de un equipo, un pool o evidentemente, si no son casos más complejos, poder gestionar alguna necesidad que exista en todas estas áreas, porque en cierto modo es imposible que un abogado de la moda pueda ser especialista en todas las diversas áreas, por ejemplo en el sector textil, en la parte de importaciones, en la parte de marca. ¿A qué dedicarse? Va a estar muy relacionado con lo que le guste más al abogado, con qué se identifica. Si te gusta propiedad intelectual, evidentemente es un área fundamental porque es la columna vertebral del derecho de la moda. Pero desde mi punto de vista, el área comercial de contratos es fundamental. Como siempre he dicho, es un negocio. Y yo debo entender de qué manera puedo dar valor como abogado a la gestión, a la empresa que le presto servicios. Nos preguntan, ya con estas dos últimas preguntas terminaríamos, sobre todo pues acerca de tu presentación, que creo que sí que luego la podremos mandar. Y por la última pregunta, antes de finalizar, sería que nos dijeras, en la pregunta también tu tocaya Antonella García, si nos pudieras dar tu opinión acerca de aquellas empresas de la moda o marcas que tienen una estrategia comercial alejada de la venta online, como por ejemplo Primark o la marca Lefties, que pertenece al grupo Inditex. Mira, estas empresas que en cierto modo el modelo de negocio les ha funcionado, como es Primark, se han dado cuenta que ha sido un error no invertir en tecnología y tener un e-commerce. Y la mayor prueba fueron los 2 meses de cierre. Evidentemente tienen un pulmón económico que les permite rectificar, pero hoy en día es fundamental, no es importante, es un asunto de subsistencia. Ya no solo la moda, hoy en día para existir desde el punto de vista comercial tienes que tener presencia en la web, si no, en el corto plazo no vas a subsistir. Para finalizar y antes de simplemente hacer un apunte que nos dice aquí Patricia Martínez Carrasco, que ya trabaja en Herrera y Asociados, que efectivamente son los despachos de propiedad industrial, intelectual y nuevas tecnologías los más especializados en el sector del derecho a la moda, ¿no? Que ellos pues bueno vienen implementando y desarrollando en Herrera y Asociados en estos últimos periodos y estos últimos tiempos. Con esto, Antonella,
habiendo sobrepasado un par de minutos nuestra presentación, quisiera darte las gracias, y sobre todo por la amistad, porque nosotros hemos participado en alguna que otra ocasión en los congresos de Fashion Law Edition que has hecho. Darte la enhorabuena por la revista, porque además hay muchas felicitaciones acerca de cómo la tenéis diseñada y el producto que sacáis al mercado. Y sobre todo, pues nada, Antonella, ¿qué le contarías o qué últimos consejos que le darías a todos esos compañeros y compañeras que se inician en este mundillo, que están interesados en poder desarrollarse en el derecho a la moda y sobre todo, pues bueno, diferenciando a aquellos que ya están colegiados, cómo podrían enfocarlo y sobre todo, pues aquellos que se inician, que están en los últimos cursos de la carrera, si sería interesante para ellos y pues sería una apuesta de valor y una propuesta de valor la apuesta por el derecho a la moda. Mira, ante todo, gracias. Igualmente me hago eco de esa gratitud por esa amistad que nos une y bueno, y estoy consciente de que muchos de los que han estado en esos congresos donde tuve la suerte de que tuviste presencia hace 2 años, han quedado fascinados con todo lo que viene haciendo AJA, y en tu caso lo que vienes haciendo como presidente de AJA, y de verdad que aprovecho este momento para extendértelo. Y por otro lado, hablando ya en concreto sobre el derecho de la moda y cómo puede alguien desarrollarse en esta área, mi percepción, para ser abogado de la moda tienes que pensar fuera de la caja. Es un término ya muy conocido, acuñado por muchos. Tienes que pensar fuera de la caja. Tienes que sacar esas ideas un poco cuadriculadas que existían desde el punto de vista profesional. Tienes que saber a quién te vas a enfrentar como mercado. Es un mundo muy, muy difícil incluso para los que están dentro de la moda y debes estar preparado para ello. Y la mejor manera, vuelvo a decir lo mismo, conocer el negocio de la moda, conocerlo bien. Por otro lado, creo que es una gran oportunidad. El negocio de la moda apenas, o el derecho de la moda apenas se está estableciendo, tiene un boom importante. Y lo más interesante va a llegar cuando los clientes, gracias a la gestión de mucha gente que desde hace años venimos hablando del derecho de la moda y todo esto, cuando los clientes reaccionen y digan, yo quiero un abogado especialista en moda que trate mi caso. Quiero tener como abogado de cabecera a este abogado que conoce de moda. Va a llegar un punto donde va a ser así como ocurrió igual con el derecho al deporte. Este momento va a plantear una dificultad importante desde el punto de vista económico y laboral para muchos a nivel mundial. El derecho de la moda es un derecho, no es fácil, se los digo de corazón, no les voy a mentir, no es algo fácil, que vamos a ver desfiles y que es divertido y que vamos a ver gente bonita, no, es muy, muy difícil. Es muy difícil ¿por qué? Porque nadie, incluso en el día a día, solo pocos conocen cómo funciona ese mundo de la moda. Gente o que tiene muchos años trabajando, gente que estudia específicamente eso y sin embargo nunca se termina de conocer. Entonces, si como abogado nos aventuramos, tiene que gustarte, tienes que entender que requiere un esfuerzo importante, estudiar, actualizarte y dejarte de parámetros y paradigmas y tienes que ser un líder. Para poder llevar esto adelante, tienes que considerarte y tener esos dotes de líderes porque al principio va a ser un poco difícil. Tienes que estar seguro de lo que quieres. De resto, todo va a venir solo. Pues muchas gracias, Antonella. Aquí ponemos punto y final. Le deseamos a todos los que nos están escuchando un feliz puente y sobre todo que espero que se involucren y les llame la atención este mundo del derecho de la moda. Te mando un beso enorme, Antonella. Gracias a todos y aquí nos despedimos. Un beso. Gracias.